hay trabajos que siempre vas a recordar o historias que siempre vas a recordar y no significa que las que uno no recuerda sean menos importantes, pero de alguna u otra forma tal vez hay algunos que te impactan más. Y yo, por ejemplo, recuerdo una entrevista que hice con una chava aquí en la capital que tenía 19 años en esa época. Uh-huh. Ella, o sea, a veces hay historias que uno trabaja que son donde la historia en sí, el relato, el testimonio es fuerte. Uh-huh. Y de repente hay otros donde no es solo lo que te están contando, sino el momento en sí, que tiene como algún tipo de impacto, como cuando uno va en la caravana. O sea, hay algo como contextual en que tú estás ahí mientras escuchas la historia y eso te puede impactar. Pero con esta chica fue bien fuerte porque ella tenía 19 años y trabajaba en una casa cerrada aquí en la capital. Entonces, la idea era entrevistarla sobre, o sea, cómo funcionan, cómo funciona el día a día en una casa cerrada, cómo se siente ella con eso y además entender un poco sus condiciones de vida, cómo llegó ahí. Ajá. Entonces, comienza como a explicarme toda su historia, de que desde que era muy joven fue víctima de violencia sexual, de abuso sexual de parte de una persona muy cercana de ella, que además era pandillero. Okay. Entonces, ella queda embarazada, pero a los, yo creo que 14 o 15 años. Y cuando queda embarazada, el agresor, el violador, ya de repente así como, a mí no me vas a venir a acusar de eso. Entonces, como que hasta ahí. Después de años de violarla. Por quedarse embarazada y dentro de ese sistema todavía muy, muy misógino, uh-huh. Ella de repente, o sea, queda como rechazada de su familia por haberse quedado embarazada. Pero su familia, ajá, y su familia no sabía que fue resultado de estas violaciones. Uh-huh. Entonces ella a muy temprana edad tiene que ver cómo sobrevivir sola. Y ahí es donde de alguna forma la reclutan para el trabajo de la prostitución, ¿no? O el trabajo sexual. Mientras estamos en la entrevista, ella comienza, o sea, está como muy afectada. Y hay una cosa que a veces, o sea, que lo he hablado con, por ejemplo, psicólogas y psicólogos que han trabajado con temas de trauma, donde, por ejemplo, una de las cosas que me han explicado es que cuando las personas están viviendo un momento todavía de trauma, a veces cambian entre el presente y el pasado. Claro. Entonces, con esta chava, mientras me comienza a hablar, de repente hay un tema donde comienza justamente donde yo ya no me queda claro si estamos hablando en pasado. Y eso es, o sea, justamente una de las cosas que a veces es que te puede impactar más o donde hay que prepararse cuando uno hace una entrevista es saber que lo que pasó ya pasó. Por eso estamos hablando con la persona, incluso porque puede ser revictimizante si estás hablando en la situación con la persona. Uh-huh. Entonces comienza a explicar que ahora tiene 2 hijos porque encontró una pareja. La pareja sabía, o sea, cómo ganaba ella su dinero y no había problema en eso. Pero que por celos, esa es la frase, ¿no? Siempre, por celos. El que era su agresor se pone, o sea, a pesar de todo, él era como posesivo con ella. Entonces, cuando él se da cuenta que ella tiene una vida nueva, está independiente, está sobreviviendo sola, y además ahora tiene un hijo con otro hombre, o sea, la comienza como a amenazar y acosar hasta matar al papá de su segundo hijo, a su pareja actual. Mientras yo estoy escuchando todo eso, o sea, según yo, estamos hablando en pasado, pero comienza como a cambiar entre pasado y presente. Entonces, en algún momento yo interrumpo la entrevista y le digo, hey, ¿cuándo pasó todo eso? Y me dijo, hace 2 días, lo mataron. Y ella, o sea, mira, a mí se me fue hasta el aire y yo así como, hey, ok, pausa. Tú no deberías de estar aquí conmigo. Claro. Tú deberías de estar con tu familia o la familia de tu pareja. O sea, cualquier persona menos yo. O sea, yo no, porque no deberías de, o sea, no estás en una situación o un momento donde deberías de estar dando una entrevista porque no está bien. O sea, eso de verdad, de repente, de conocer realidades que son
tan fuertes y recordar como periodista que no son solo historias, es algo que viven, eso es su vida y eso es algo que sigue pasando. Claro. Eso fue o sea, yo no quiero decir como un golpe que me sorprendió, pero a veces te toca de otra forma o te llega de otra forma. Fue súper fuerte, súper fuerte. Lo que pasa es que cuando, o sea, esa chava, o sea, no había ni comenzado como a procesar su duelo. Uh-huh. Y por eso decía lo de como que, o sea, es que no sé si es como un privilegio a lo que me refiero, pero como que el hecho de que muchas veces cuando hablamos con las personas es algo como ya pasó. Uh-huh. Y justamente porque nosotros tenemos que ser responsables respecto a en qué momento está la persona o cómo vamos a dejar a la persona después de hacer una entrevista. Y esto fue como, o sea, ni siquiera se había comenzado a procesar, mucho menos a cerrar un tema así. Y luego, o sea, ella me dijo que porque yo corté la entrevista y dije, ok, o sea, oficialmente la entrevista lo podemos hacer cualquier otro momento, si todavía quieres, pero, o sea, hablemos, o sea, algo, lo que tú necesitas, pero hablemos de lo que tú necesitas ahorita. Literalmente, o sea, pidió un taxi para ir al velorio. Y es súper fuerte porque o sea, yo no me había dicho nada de antemano, o sea, habíamos estado en contacto, cómo coordinamos esa entrevista y nos juntamos ahí, tal y tal. O sea, no hubo nada que indicaba eso. O sea, y yo no, o sea, hay un montón, o sea, como luego perdí contacto con ella, porque eso fue hace ya como 6 años. ¿Cómo me gustaría ver dónde está ella hoy? ¿Cómo está? Porque esas realidades de verdad... Sí, la verdad sí está fuerte. Sí. Y hay un montón así. O sea, como que, como te digo, como que... Tendría que estar hablando con un fiscal y no contigo, o sea, del MP o algo así. O sea, tendría que estar haciendo cualquier otra cosa menos dando una entrevista. Ajá, como... Sí, no era un momento para hacer una entrevista. Pero, no sé, como que a veces te golpea así como, wow, o sea... Yo creo que, o sea, como que llevo esa historia conmigo así como un recordatorio de que no podemos permitirnos justamente esa ajenación. O sea, las historias no son solo historias, son realidades.